Sin embargo, durante el día de hoy vamos a tratar en el segundo módulo unos puntos que son relevantes para el proceso penal y especialmente para la actuación policial. Vamos a ver aspectos de procedencia y conducción del proceso penal. Allí observaremos los modos de proceder para el inicio del proceso penal, el titular de la acción penal en los hechos punibles de acción pública, la dirección de la investigación y atribuciones del Ministerio Público, los principios y reglas de actuación policial en los procedimientos y, por último, la libertad probatoria y sus exigencias de licitud y legalidad en el proceso penal. Empezamos con los modos de proceder. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal dispone unas formas de proceder para el inicio del proceso penal en Venezuela. Dentro de los modos que nosotros tenemos, ubicamos primeramente cuando el Ministerio Público inicia de manera directa el proceso en fundamento del artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal. Al igual que cuando la policía inicia el proceso en fundamento de un conjunto de actuaciones que puede practicar en el marco de sus 12 horas iniciales a la perpetración del hecho o al conocimiento de los hechos, fundamentado en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero también tenemos la modalidad de la denuncia, que puede ser cumplida bien sea ante el Ministerio Público o ante cualquier organismo policial, y el fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero además de estas formas de iniciación del proceso, también tenemos la querella como forma de iniciación del proceso, y que se encuentra exactamente en el artículo 270 del Código Orgánico Procesal Penal. Perdón, artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a dar inicio a la investigación que inicia de manera oficiosa el Ministerio Público en fundamento del artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal. Esa es la primera forma de iniciación del proceso que voy a señalar o a explicar en este preciso momento. Dice, por favor, quienes estén allí en el aula o en la clase virtual, hagan uso del Código Orgánico Procesal Penal. Acompáñenme con el Código Orgánico Procesal Penal, vigente desde junio del año 2012, para que podamos ir de manera simultánea en el abordaje de los temas que se van a ir explicando. Dice el artículo 265 del Código Orgánico: el Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué significado tiene esto? Cuando el fiscal del Ministerio Público tiene conocimiento de manera directa de la ocurrencia de un delito, él está habilitado por ese artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal para cumplir una serie de actuaciones, de diligencias urgentes y necesarias de manera oficiosa, a fin de poder asegurar los elementos activos y pasivos, así como procurar en el menor tiempo posible, a través de esos elementos activos y pasivos relacionados con la perpetración del hecho criminal,
individualizar, identificar a quienes pudiesen ser autores o partícipes de ese hecho criminal. Es decir, el Estado a través de la Fiscalía está en la obligación de asumir de manera inmediata el inicio del procedimiento, ojo, siempre que se trate de delitos de acción pública, por ejemplo, en materia de robos, delitos de hurtos en sus diversas modalidades, homicidios, extorsiones, secuestros, delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, delitos previstos en la Ley Penal del Ambiente, delitos previstos en la Ley sobre el delito de contrabando, delitos previstos en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, y otros muchos delitos previstos en otras leyes especiales y en el mismo Código Penal, siempre que los que están en el Código Penal o en esas leyes especiales sean de acción pública, es decir, delitos que no requieran para su posibilidad de investigación el ejercicio de una petición de la propia víctima, como ocurre en los delitos a instancia de parte agraviada. Claro está, existen delitos de acción pública que también exigen obligatoriamente la denuncia frente a un delito, como por ejemplo en la estafa. Si yo soy víctima de estafa, yo tengo el deber de denunciarla para que el Estado pueda accionar penalmente en la persecución de ese delito. Pero se requiere la legitimidad de la persona que va a denunciar. Que la persona que denuncia sea verdaderamente víctima de ese delito. A diferencia de otros punibles, donde cualquier persona puede enterar al Estado de la ocurrencia de un delito. Por ejemplo, le quitan la vida a alguien en una plaza. No puede el órgano policial esperar a que se presente la madre, el hermano o el papá a denunciar para poder activar el inicio del proceso. Con el solo reporte de algún vecino del sector es suficiente para que se inicie en este caso una investigación. Es importante que tengan bien claro eso. Otra de las modalidades de inicio del proceso es a través de la investigación que hace la policía en fundamento del artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y qué nos dice ese artículo 266 del Código Orgánico? Si la noticia es recibida por las autoridades de policía, estas las comunicarán al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes y solo practicarán las diligencias urgentes y necesarias. En este encabezado de este artículo 266 del Código, nos señala claramente que si el órgano policial en labores de patrullaje, o bien sea por denuncia, se entera de la comisión de un hecho punible de acción pública, ellos tienen un tiempo de hasta 12 horas sin la instrucción fiscal de cumplir las diligencias urgentes y necesarias para aclarar ese hecho punible suscitado. ¿Y para qué sirven esas 12 horas? Miremos el único aparte del artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Las diligencias necesarias y urgentes estarán dirigidas a identificar a sus autores o partícipes del hecho punible y al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración del hecho criminal. Un ejemplo claro de esto. Se produce un homicidio en una plaza pública de determinada ciudad. Y resulta que tiene conocimiento el órgano policial de manera directa del hecho ocurrido. Se traslada al sitio una comisión del eje contra homicidios del CICPC o Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y proceden a abordar el sitio del suceso de manera idónea, iniciando con un acordonamiento del sitio para luego hacer una observación y proceder a la fijación, ¿verdad?
Luego, en ese trajinar del trabajo sobre el sitio del suceso, desarrollar una inspección técnica cumpliendo los parámetros del artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal y colectar con la correspondiente cadena de custodia las evidencias de interés criminal allí localizadas en el sitio. Pero todo ese dossier de actuaciones que han de cumplirse en el marco de las 12 horas iniciales no requieren la orden de inicio de investigación penal de parte del fiscal del Ministerio Público, porque el mismo artículo 266 los habilita a los funcionarios a cumplir con ese conjunto de actuaciones o diligencias urgentes y necesarias para asegurar los elementos activos y pasivos, además de la individualización del autor o de los autores o partícipes de ese hecho criminal. Entonces, ya hemos abordado dos formas de inicio del procedimiento. Ahora bien, nosotros tenemos también otra forma de inicio del procedimiento y es exactamente la denuncia. La denuncia. La denuncia la ubicamos en el artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal. Y esa denuncia puede formularse bien sea ante el Ministerio Público, cuando la víctima acude al Ministerio Público a presentar la denuncia de manera presencial, bien sea a través de la palabra para que le tomen la denuncia, o bien sea a través de un escrito que consigna ante el Ministerio Público, donde fija las circunstancias de tiempo, lugar y modo del hecho que está denunciando. También puede ocurrir de manera similar ante la policía, cualquier cuerpo policial, sea el ICPC, Policía Nacional, Estatal, Municipal, en fin, la que a bien proceda, inclusive algún comando de la Guardia Nacional. Ahora bien, cuando estamos en el marco de la denuncia, ¿quiénes están facultados para denunciar? La facultad de denuncia está fijada en el artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y qué nos dice ese artículo 267? Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigaciones penales. Es decir, cuando uno revisa este artículo, uno observa una palabra allí que no se representa en un imperativo, sino en un facultativo. Puede, no está obligado, puede. Esa es la letra de del mismo artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal. Forma y contenido. La forma y contenido de las denuncias pues están fijadas en el artículo 268 y allí nos señala que puede ser de manera verbal o de manera escrita y debe contener la identificación del denunciante, la indicación del domicilio, la narración circunstanciada del hecho, circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ha ocurrido el hecho que va a denunciar, el señalamiento de la persona que lo ha cometido, si tiene esa información, y de las personas que hayan sido testigos, es decir, que hayan podido observar el hecho punible ocurrido en determinado lugar, y deberá fijarse en ella toda aquella información valiosa que pudiere suministrar el denunciante. Entonces, fijémonos aquí que los requisitos en cuanto a forma y contenido de la denuncia están en el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal. Y luego entramos al artículo 269, que nos señala quiénes están obligados a denunciar. La denuncia es obligatoria, dice el artículo. Numeral primero,
en los particulares cuando se trate de casos en que la omisión de ella sea sancionable, según disposición del Código Penal. Por ejemplo, una persona con su vehículo ve a otra persona en la vía malherida y omite formular la denuncia, pues podría allí producirse algún hecho delictual que pudiese conducir al delito de omisión de socorro, por llamarlo así, que está previsto como delito en Venezuela en el Código Penal. En los funcionarios públicos o funcionarias públicas, cuando en el desempeño de su empleo se impongan de algún hecho punible de acción pública. Yo como fiscal del Ministerio Público o X persona como funcionario policial observa la realización de un delito y tiene conocimiento del hecho y no activa, no formula la denuncia. Ve un maltrato de un niño en una casa a escasos metros del lugar donde reside y en su condición de funcionario activo no coloca la denuncia. Allí se podría ver incurso ese funcionario en un hecho punible que le puede acarrear responsabilidad penal. Asimismo, con relación a los médicos y demás profesionales de la salud, cuando por envenenamiento, heridas u otra clase de lesiones, abortos o suposición de parto y cualquier otra circunstancia que haga presumir la comisión de un delito, hayan sido llamados o llamadas a prestar el auxilio de una arte o ciencia, en cualquiera de estos casos darán parte a la autoridad. Si yo como médico estoy en conocimiento de un arrollamiento y he atendido a la víctima en el sitio del suceso o le he atendido en una emergencia del hospital, si se trata de un hecho de sangre, yo estoy en la obligación de enterar al órgano policial, en este caso a la Policía Nacional Bolivariana, o dependiendo si se trata de un hecho de sangre violento, intencional, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para que se presente una comisión y proceda a iniciar un procedimiento. Entonces, es importante que ustedes tengan en conocimiento esos elementos que están siendo señalados en cuanto a la obligación de denunciar. Ahora, así como hay la obligación de denunciar, también encontramos en el mismo Código Orgánico Procesal Penal las excepciones a ese deber de denunciar. Y esas excepciones están en el artículo 270 y tienen que ver con el cónyuge, ¿verdad? Con los ascendientes y descendientes que se niegan a denunciar a un familiar, o del padre religioso de la parroquia que recibe en confesión alguna información que pudiera representar un delito, pero en función al secreto profesional no se ve obligado a denunciar. O también ocurre con los profesionales del derecho, quienes también en esa tarea diaria de conversaciones en los centros de reclusión con sus defendidos, tienen conocimiento de hechos delictuales a través de sus propios clientes, y más allá de tratarse de delitos de acción pública, ellos no están obligados por el secreto profesional. Eso lo podemos ubicar en el artículo 271 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, también tenemos el tema de la querella como forma de iniciación del proceso, previsto en el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, y allí pues la persona natural o jurídica que tenga la cualidad de víctima podrá presentar una querella. Esa querella tiene unas formalidades que están dispuestas en el artículo 275 y 276 del Código Orgánico Procesal Penal. Entrando en consideración con estos propios aspectos que dan origen a la iniciación del proceso, de inmediato entro a evaluar un artículo de la investigación penal que está en el decreto con rango y valor de fuerza de ley de la Ley Orgánica
del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Ese artículo 34 nos fija exactamente lo siguiente. Hablemos de la investigación penal allí. ¿Y qué nos dice esta ley que rige a la policía en Venezuela? Dice la ley, se entenderá como investigación penal el conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito, sus características, la identificación de sus autores, autoras, partícipes y demás víctimas, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos. Y dice este artículo 34 que corresponde al Ministerio Público ordenar y dirigir la investigación penal en los casos de perpetración de delitos de conformidad con las disposiciones y las competencias y atribuciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes como por ejemplo la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, orientado todo ello en el fundamento de las atribuciones que tiene el Ministerio Público, ¿verdad? Para garantizar que en el desarrollo de esa investigación, más allá de investigar, garantizar la constitucionalidad y la legalidad de los actos o de las actuaciones de investigación penal y policial. Entonces, es importante que tengan muy en cuenta este artículo de la Ley de Policía de Investigaciones Penales, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Ciencia y Medicinas Forenses. Desde el punto de vista del Código Orgánico Procesal Penal, ¿a quiénes podemos considerar como órganos de investigación penal? Bueno, la respuesta a esa pregunta está en el artículo 113. Tomen nota, por favor. Artículo 113 del Código Orgánico Procesal Penal. Son órganos de policía de investigaciones penales los funcionarios a los cuales la ley acuerde tal carácter y todo otro funcionario que deba cumplir con las funciones de investigación que ese mismo Código Orgánico Procesal Penal le fije. También cumple tareas de investigación penal de acuerdo al artículo 329 de nuestra Carta Constitucional. Eso lo señalé, creo, en la clase anterior y debemos refrescarlo. Dice, la Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley. También los cuerpos militares pueden cumplir tareas de investigación, más allá de la definición que nos ofrece el 113 del Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, en materia de seguridad y defensa de la nación, en ese caso tenemos la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que tiene atribuciones y facultades para investigar esas naturalezas delictuales. En materia de extorsión y secuestro, más allá de que el 6CPC tenga una unidad especializada, también el Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional lo puede cumplir perfectamente, más allá de ser un cuerpo militar. Está habilitado por el artículo 329 de la Constitución e igual ocurre también con otros delitos como en materia de ambiente, a través del Servicio de Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana. Ahora, las facultades de los órganos de investigación penal. ¿A quiénes corresponde cumplir pues esos deberes? El artículo 114 del Código Orgánico Procesal Penal señala que corresponde a las autoridades de policía de investigaciones penales las prácticas de las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de los autores y partícipes bajo la dirección del Ministerio Público.
esa dirección del Ministerio Público no es producto del capricho, no es producto de la improvisación, no es producto de la casualidad. El fundamento de esa dirección de la investigación del Ministerio Público en relación a los funcionarios policiales está acreditada en el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que de seguida voy a proceder a leer. Dice, son atribuciones del Ministerio Público: garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia. Numeral tercero, ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión. Y el numeral cuarto, ejercer el nombre del Estado, la acción penal, en los casos en los que para intentarlo o perseguirlo no requiera instancia de parte agraviada. Aquí, en cuanto a este artículo 285, numeral 4 de la Constitución, voy a hacer una distinción. En Venezuela existen delitos de acción pública y delitos de acción privada. En los delitos de acción pública corresponde al Ministerio Público, en el marco de la Constitución y la ley, dirigir la investigación e intentar la acción penal. Ahora, en los delitos de acción privada no puede hacerlo el Ministerio Público respecto a los delitos de acción privada, salvo que la víctima de ese delito de acción privada sea un niño o una niña o un adolescente, toda vez que el artículo 216 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente habilita al Ministerio Público a darle el tratamiento como delito de acción pública a los delitos de acción privada cuando sea víctima un niño, niña o adolescente. Ejemplo de un delito de acción privada en Venezuela: la difamación. La difamación está fijada en el artículo 444, si mal no recuerdo, del Código Penal venezolano, no Código Orgánico, Código Penal, perdón. La difamación está en el artículo 442. La injuria está en el 444. Los daños materiales están en el 473. La violación del domicilio. Hay delitos como esos que son de acción privada. ¿Qué quiere decir? Que solo puede intentar la acción penal la víctima directamente ofendida con ese delito. No le es dable al Ministerio Público intentar la acción, es decir, la víctima asume el rol del fiscal, prácticamente. Intenta una acusación privada ante un tribunal de juicio. Claro está, previamente deberá, por vía del auxilio judicial, verificar o recabar un conjunto de elementos materiales probatorios con el apoyo de un tribunal de control y la conducción de un fiscal para poder tener en sus manos los medios de prueba que le permitan a él luego acusar penalmente de manera directa como víctima ante un juez de juicio. Sin embargo, eso es materia procesal y no voy a entrar en detalles con ese punto acá. El artículo 115 del Código Orgánico Procesal Penal nos indica lo siguiente: las informaciones que obtengan los órganos de policía acerca de la perpetración de hechos delictivos y de la identidad de sus autores o partícipes deberá constar en un acta que suscribirá el funcionario o los funcionarios actuantes. Para que sirvan esa acta sirva al Ministerio Público a los fines de poder fundar posteriormente una acusación sin menoscabo del derecho de defensa del imputado. Es decir, si un funcionario policial o una comisión de funcionarios van en la calle, en labores de patrullaje, y se produce el descubrimiento de un delito o de la perpetración de un delito y se inicia la persecución,
y se logra aprehender al sujeto activo del delito, el funcionario está obligado a fijar esa actuación en un acta policial. Y esa acta policial debe cumplir con los requisitos fijados en el artículo 153 del Código Orgánico Procesal Penal, que fija allí lo que debe contener desde el punto de vista genérico cualquier acta policial, ya que el fiscal del Ministerio Público, para poder luego presentar ese detenido ante el juez de control de garantías en el marco de las 48 horas que le da la Constitución contadas a partir de la aprehensión del sujeto, tendrá que documentar ante el juez de control en esa audiencia de presentación las circunstancias de tiempo, lugar y modo del delito que se le atribuye a esa persona, respetándosele siempre, claro está, el debido proceso y el derecho a la defensa que le asiste. Y por eso yo decía en aquella oportunidad de la clase pasada que el acta policial debe contener arriba el membrete del organismo policial actuante. Segundo, la fecha de la elaboración del acta. Tercero, la identificación de los funcionarios que la suscriben. La fijación del tiempo, lugar y modo en que ha ocurrido el hecho y que debe ser fijado en el acta por los funcionarios actuantes. Además de fijar la hora de la detención, los derechos que tiene el imputado fijados en el 49 de la Constitución y el 127 del Código Orgánico Procesal Penal, la participación que se le hace al fiscal en el lapso de las 12 horas iniciales, ¿verdad? O al término de las 12 horas, y si recabaron evidencias, pues fijar que las mismas fueron remitidas al laboratorio criminalístico con su correspondiente planilla de cadena de custodia. Eso lo vamos a ver en la unidad 3, ya exactamente con el tema de algunas actas policiales. El artículo 116 del Código también consagra, del Código Orgánico Procesal Penal, también consagra el deber de información. El deber de información es importante para la eficacia de la fase preparatoria. Los órganos de policía, en los plazos que se les hubiere fijado, deben comunicar al Ministerio Público el resultado de cada una de las diligencias practicadas. En ningún caso los funcionarios policiales pueden dejar transcurrir más de 12 horas sin informar al Ministerio Público cuando fuera el caso de las diligencias efectuadas. Ese deber de información debemos asociarlo también con el artículo 266 que vimos al inicio de la presente clase. Recuerden que ellos tienen hasta 12 horas para el cumplimiento y práctica de las diligencias urgentes y necesarias. ¿Qué debemos entender por eso? Por ejemplo, si hay un hurto en una vivienda o si hay un robo, ¿en qué podría considerarse diligencia urgente y necesaria? Primero, la identificación de la víctima, la entrevista de los testigos, la inspección técnica en el sitio del suceso, la ubicación de cámaras que hayan podido registrar el hecho, la petición de diligencias ante la empresa telefónica a los efectos de un registro de llamadas. Son diligencias básicas. Una regulación prudencial para determinar el valor aproximado de lo que pueda costar en bolívares el objeto hurtado, un avalúo real del objeto que fue hurtado o robado y que fue recuperado. Esas son diligencias urgentes y necesarias, entrevistas de testigos. Ahora bien, son 12 horas. Yo nunca recomiendo que dejen agotar las 12 horas. Yo soy de los que piensa que el funcionario policial, una vez que tenga conocimiento del hecho, debe en el menor tiempo posible entablar comunicación efectiva con el fiscal del Ministerio Público para armonizar de manera idónea las primeras actuaciones a practicarse en el sitio del suceso. Y así poder el fiscal tener
un mejor resultado en esa etapa importantísima de poder hallar evidencias de interés criminalístico que más adelante podrían convertirse en elementos materiales probatorios a los fines de una audiencia preliminar o de un eventual juicio oral y público. Entonces, también puede ocurrir, tomando en consideración el encabezamiento de ese artículo 116 del Código Orgánico, que yo le dé la orden de inicio de investigación a un cuerpo policial y ese cuerpo policial tenga que cumplirlas en función a un tiempo que yo le he fijado en esa orden de inicio de investigación. Si yo le doy 5 días para que cumpla determinadas diligencias allí especificadas, él está obligado en función a ese deber de información a darle el resultado, a informar el resultado en el tiempo que le ha fijado el fiscal en esa orden de inicio de investigación. También tenemos el tema de la investigación de la policía. Bueno, ya lo vimos hace rato. Revisen mucho, revisen de manera constante ese artículo 266 del Código Orgánico que ya fue señalado antes. Las diligencias urgentes y necesarias. En esas 12 horas de cumplirse las diligencias urgentes y necesarias, podríamos tener en algunos casos el 75% de avance en una investigación que se pueda iniciar con la orden de inicio, pues, frente a cualquier hecho criminal que se haya producido. Ahora, si el funcionario tiene conocimiento del hecho y deja vencer esas 12 horas y no practica un conjunto de diligencias básicas, pues el funcionario le está haciendo daño al proceso y está impidiendo que se materialice el alcance de la verdad que nos fija el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Retomando el tema del titular de la acción penal. En nombre del Estado venezolano, el titular de la acción penal, pues ustedes saben que es el Ministerio Público. Y yo lo dije antes, el fundamento es el artículo 285 del Código Orgánico Procesal Penal, al igual que el artículo 24 el artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal. Ubiquen allí ese artículo 24. Dice, del ejercicio de la acción penal. La acción penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley. Cuando nos señala allí que salvo las excepciones establecidas en la Constitución y en la ley, se refiere a que hay delitos de acción privada en los que el Ministerio Público no puede intentar la acción penal y solo lo puede hacer la víctima de manera directa a través del procedimiento para el enjuiciamiento de los delitos a instancia de parte agraviada que está fijado en Venezuela en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 391 y siguientes. Tomen nota de eso, por favor. Entonces, el Ministerio Público como titular de la acción penal posee una gama de facultades y atribuciones de suma amplitud y las podemos encontrar exactamente en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal. Y las dos primeras atribuciones que están en ese artículo 111 las voy a leer. Son las siguientes, que son las que nos interesan a los fines de el presente taller. Artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí está. Artículo 111. Atribuciones del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público en el proceso penal dirigir la investigación de los hechos punibles para establecer la identidad plena de sus autores, autoras o partícipes. Ordenar y supervisar las actuaciones de los órganos de policía de investigaciones en lo que se refiere a la adquisición y conservación de los elementos de convicción. Requerir de organismos públicos o privados altamente calificados la práctica de peritajes, en fin. Cuando el numeral primero nos señala allí
establecer la identidad plena de sus autores o partícipes. ¿Qué nos está indicando? Recuerden que en la ejecución de un hecho criminal se pueden materializar o ejecutar o cumplir diversos roles. El perpetrador es el ejecutante directo con labor invasiva en la ejecución del hecho criminal. Y el partícipe podría ser un cómplice no necesario, que está a pocos metros del lugar esperando al sujeto que ha perpetrado el hecho para sacarlo del lugar. Es decir, el cómplice no tiene inmediatez directa, invasiva, en la ejecución del hecho criminal, mientras que el autor sí lo tiene. Entonces, por eso es que el código nos fija allí autores y partícipes, y es bueno que manejen esos conceptos. Como dije antes, pues el 24 del código fija la titularidad de la acción penal al Ministerio Público. Entonces, además de todo ello, de esas atribuciones que tiene el Ministerio Público y de las facultades que también tiene la policía en el ámbito de la tarea de la seguridad ciudadana y de la preservación del orden público en Venezuela, hay unos principios que rigen la actuación policial en materia de procedimientos. Y esos principios o reglas de actuación policial están dispuestos en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal. Y es un artículo de suma importancia para la actuación de los funcionarios. Máxime que si alguno de los funcionarios policiales incurre en inobservancia de alguno de esos numerales fijados en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal, podría verse incurso en una investigación como sujeto activo que adelante la Fiscalía de Derechos Humanos en razón a algún abuso o algún exceso que haya podido ejecutar el funcionario en el ejercicio de sus funciones. El artículo 119 dice lo siguiente. Primero, uso de la fuerza en caso de necesidad y en proporción a la detención. Si tenemos a un sujeto activo de un delito, debidamente controlado, esposado, ¿será necesario que el funcionario proceda a agredirlo físicamente? No. Entonces, es importante que ese uso de la fuerza sea estrictamente necesario y proporcional con relación al modo en que se practica la aprehensión de esa persona. En este caso, si no hay resistencia ante la autoridad por parte del sujeto activo del delito, pues el funcionario no debería hacer uso excesivo, ¿verdad?, de la fuerza, ni abusar en el ámbito de la proporcionalidad para dominar a esa persona que se encuentra ya totalmente controlada. Segundo, no usar armas salvo que haya resistencia que cause un riesgo a la vida o integridad física de las personas. En una persecución penal por la séptima avenida de la ciudad de San Cristóbal, está llena la avenida de personas. El sujeto activo ha cometido un delito de hurto. El delito de hurto, un hurto simple, en alguna vivienda y ha sido descubierto y sale en veloz carrera. El sujeto no va armado y el funcionario, en el ánimo de capturarlo, hace uso del arma de manera desproporcionada y causa un riesgo a la vida de los que allí están transitando. Entonces, es importante que el funcionario que está entrenado para la preservación del orden público, para brindar seguridad ciudadana, sepa que hay que usar las armas solo en aquellos casos en que exista resistencia que cause un riesgo a la vida o integridad física de las personas. Es decir, que se esté persiguiendo a un sujeto que está con un arma y que está realizando disparos a todas partes. Entonces, en esas circunstancias, el funcionario está en la obligación, obviamente, haciendo uso de la racionalidad y de la proporcionalidad en el uso del arma, pues de
asegurar, neutralizar a esa persona a los fines de poder garantizar la seguridad y la vida a quienes allí en ese momento se encuentran en los alrededores del sitio donde está ocurriendo la persecución o el hecho. También tenemos en el numeral tercero la prohibición de la tortura u otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Mire, en Venezuela, a partir de octubre, si mal no recuerdo, del año 2013, entró en vigencia la Ley para la Prevención de la Tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, que contiene varios artículos que sancionan penalmente la conducta de los funcionarios al servicio del Estado que se vean incursos en actos de tortura. Si tenemos a una persona detenida que forma parte de un grupo de delincuencia organizada y esa persona está en su derecho de no querer decir nada y al funcionario se le ocurre llevarlo a una dependencia policial para someterlo a un trato de tortura, llámese colocarle, por ejemplo, gasolina en los oídos o corriente o qué sé yo, cualquier otro trato indigno, pues a los fines de que él confiese el delito o suministre información que guarde relación con otros integrantes del grupo de criminalidad violenta, pues eso está prohibido en el artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal, y más allá de esa prohibición podría incurrir en el delito de tortura previsto en la Ley para la Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que tiene una pena que oscila de 20 años o más de prisión. También hay otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Pero la tortura no solamente aplica para aquellos funcionarios que torturan exactamente a los sujetos activos del delito, sino también cuando toman testigos y son maltratados con fines de obtener una información a través del relato que ellos desean oír también. El numeral 4 dice no presentar a los detenidos a ningún medio de comunicación social sin el expreso consentimiento de ellos otorgado con su defensor. Está prohibido la exhibición de personas detenidas ante los medios de comunicación. Está prohibido por el artículo número 119, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal. El funcionario debe actuar en el ámbito de su actuación, identificarse como agente del Estado. Eso lo fija el artículo 119, numeral 5, y cerciorarse de la persona o personas contra quienes procede, en este caso en detención. Debe identificar al sujeto que está siendo aprehendido, informarle al detenido acerca de sus derechos, comunicarle a las personas o parientes del detenido el lugar en el que está siendo recluido producto de la aprehensión policial y fijar en un acta inalterable las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la aprehensión de esa persona, tal cual lo fijan los 8 numerales del artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos también un tema propio de la libertad probatoria. Miren, en Venezuela, con base al artículo 180 del Código Orgánico Procesal Penal, pues rige la libertad de prueba y dice que se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que esa libertad probatoria que nos anuncia el artículo 180 del Código Orgánico Procesal Penal debe cumplir dos requisitos fundamentales. Primero, debe ser un medio de prueba obtenido lícitamente y debe ser también un medio de prueba promovido e incorporado de manera legal al proceso penal venezolano. Y un medio de prueba, para que tenga eficacia en el ámbito del alcance de la verdad reconstructiva, requiere pertinencia. Y la pertinencia, pues, no tiene que ver exactamente con que ese medio permita referir directa o indirectamente a lo que se entiende por objeto de la investigación. Y debe ser útil para el descubrimiento de la verdad.
Ese artículo también es importante y está fijado en el artículo, como dije antes, 180 del Código Orgánico Procesal Penal y debe asociarse también con el artículo 291 que habilita al Ministerio Público la posibilidad de pedir informaciones, ¿verdad?, a cualquier particular o funcionario público en el ejercicio de su tarea investigadora como máximo representante de la constitucionalidad y de la legalidad en Venezuela y como titular de la acción penal. Ahora bien, vamos a entrar ahorita en un aspecto de suma relevancia también que tiene que ver con la licitud probatoria. Nosotros tenemos un enunciado constitucional 49, numeral primero de la Constitución, dice que todas las pruebas, toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula. Es decir, que no reconoce ninguna prueba que sea obtenida con violación al debido proceso. Y nosotros tenemos que asociar ese 49, numeral primero de la Constitución, con el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, que refiere a la ilicitud en su obtención, a la ilegalidad en su incorporación, a la no utilización de medios probatorios obtenidos bajo coacción, bajo amenaza, porque estarían incursos en el vicio que nos anuncia el artículo 49, numeral primero de nuestra Carta Constitucional. Para cerrar la actividad del día de hoy, quisiera en este momento aprovechar que nos quedan pocos minutos, responder algunas inquietudes de ustedes. Por aquí me escribe Gambasica, cuando usted dice que los funcionarios deben informar sobre algún hecho, mi pregunta es, si ocurre un homicidio y al lugar de los hechos llegan los policías municipales y dicen ellos que eso no les compete y ni resguardan el espacio, ¿eso es delito por parte de ellos o cada gremio tiene sus límites? No. Ahí hay delito. Hay delito. El organismo policial que no es competente para el tratamiento o para desarrollar la investigación técnico-científica está en la obligación de resguardar el sitio del suceso, acordonar el sitio del suceso a fin de asegurar su no modificación y esperar a que llegue la Comisión Técnica Científica, que en este caso es el eje de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Ellos no están habilitados para abandonar el sitio ni para desprenderse de cualquier obligación que puedan tener en favor del resguardo del sitio del suceso. Haider pregunta, ante los abusos policiales y se denuncia al Ministerio Público, pocas veces se logran resultados. ¿Qué hacer al respecto? Lo primero que tiene que hacer una persona que es víctima de un abuso policial es formular obviamente la denuncia. Y aparte de formular la denuncia, estar pendiente del avance de la investigación que se ha generado producto de la denuncia que ha formulado. También esa persona podría acudir a la Defensoría del Pueblo para que la Defensoría del Pueblo, como veedor de los derechos humanos, supervise, en este caso, verifique el avance de la investigación que el Ministerio Público lleva en razón a la denuncia formulada por esa víctima sobre un determinado funcionario policial. Quiero despedirme de ustedes la tarde de hoy. Esta semana van a observar una actividad en el aula. Voy a dar un tiempo suficiente para que la cumplan. Aquellas personas que ingresaron tarde al seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal podrán tener un mayor tiempo para cumplir con la actividad, porque entiendo que se han incorporado algunos desde el jueves hasta estos días y tendrán mayor oportunidad. Se comunicarán conmigo a través del WhatsApp para poder coordinar la fecha de entrega de la primera actividad. Quedamos pendientes para la próxima actividad. Esta semana nos reencontraremos a través del aula virtual. Estaremos revisando y dinamizando en algunos aspectos con relación a los trabajos que ya estoy evaluando. Que tengan un feliz día y que Dios los bendiga.